Al-Halaqi afirma el interés del gobierno en erradicar la corrupción y rendir cuentas a quien está involucrado en asuntos de corrupción y que no hay inmunidad para nadie. Las Fuerzas Armadas toman el control de la zona del Batallón 80 en el campo de Alepo e interceptan un escondite de terroristas que usaban para almacenar armas en Damasco Campo. Zibari asegura la necesidad de solucionar la crisis siria cuanto antes porque afecta a los países vecinos. Buenas noches, amables televidentes. Bienvenidos al boletín informativo del canal Sirio Internacional. El primer ministro sirio, Dr. Wael al-Halaqi, ha destacado el interés del gobierno en erradicar la corrupción en los ministerios, la sociedad y los organismos para evitar el derroche de los recursos públicos. Esto se ha producido este domingo al encabezar una reunión extraordinaria del organismo central para la supervisión e inspección. Al-Halaqi ha destacado la importancia de elevar el nivel de la actuación de los órganos de supervisión, de afianzar el principio de la transparencia y de desarrollar los mecanismos de trabajo del organismo central para la supervisión, así como ha reiterado la necesidad de trabajar para materializar las aspiraciones de las masas, aplicando las instrucciones del presidente al-Assad. El secretario regional adjunto del Partido Baaz Árabe Socialista Hilal Hilal ha reiterado la importancia del rol de las fuerzas políticas nacionalistas y populares en afianzar la firmeza de Siria de cara a la conspiración tramada en su contra. Al reunirse con la delegación de abogados jordanos, Hilal ha abordado los mecanismos necesarios para consolidar la comunicación en todos los niveles entre las fuerzas populares, actores y colectivos entre ambos países, teniendo como objetivo consolidar la dimensión popular de cara a la conspiración internacional contra Siria, corazón latente de la nación árabe. Al-Hilal ha manifestado que el triunfo que se está logrando en Siria es un triunfo para toda la nación árabe, ya que contribuirá a poner fin al proyecto sionista estadounidense en la región. A su vez, los abogados jordanos han manifestado la solidaridad del pueblo jordano con Siria en su lucha contra el terrorismo. El vicecanciller de Siria, Dr. Faisal al-Mikdad, afirmó durante su reunión con la delegación del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, encabezada por el Dr. Zakaria al-Agha, el interés de Siria en la causa palestina, causa central de la nación árabe, el compromiso de Damasco en defender los derechos del pueblo palestino hasta la recuperación de su territorio y la creación de su Estado independiente con su capital Jerusalén. Al-Mikdad consideró que las agresiones terroristas contra los campamentos de los refugiados palestinos en Siria constituyen una prueba clara de la coordinación entre los terroristas y el ente israelí en la guerra desatada contra Siria, la cual incluye seguir con la agresión contra los palestinos y eliminar el derecho al retorno en vías de liquidar la causa palestina. A su vez, al-Agha reiteró el interés de la dirección palestina en la integridad de Siria, considerando que la solución política es la única salida de esta crisis e insistiendo en la firme postura del liderazgo palestino en evitar la intervención de los refugiados palestinos en los acontecimientos llevados a cabo en Siria y responsabilizar a los grupos armados terroristas de todo lo que sucede en los campamentos de los palestinos en Siria. En Alepo, destacamentos del ejército árabe sirio han recuperado el control de la zona del batallón 80 y la estación de FM, la compañía también de Ruduk, la estación de combustible de Almanar y las fábricas de Fallaja en el campo de Alepo.
Según una fuente militar, las Fuerzas Armadas destruyeron en esta operación grandes cantidades de armas de terroristas y neutralizaron centenares de artefactos explosivos colocados en dichas zonas para impedir el avance del ejército. La fuente agregó que las Fuerzas Armadas arrasaron con grupos terroristas en varias zonas del campo de Alepo, entre ellas Cueres, Arbid, la periferia de la prisión central de Alepo, el hospital de Al-Kindi. Igualmente, las Fuerzas Armadas aniquilaron vehículos cargados de armas y municiones de terroristas al norte de la ciudad de Al-Bab, en Al-Naqarin, Tayyara y El Castello. También las Fuerzas Armadas eliminaron a grupos terroristas en varios barrios de la ciudad de Alepo. Mientras, en Idlib, un destacamento del ejército hizo frente a un grupo terrorista que trataba de atacar un puesto militar en Jisr al-Shugur, en el campo de Idlib, dejando a sus integrantes entre muertos e heridos. Una fuente militar informó que las Fuerzas Armadas aniquilaron concentraciones de terroristas en varios pueblos y localidades del campo de Idlib. Asimismo, en la campiña de Sueida, las autoridades competentes persiguieron a una banda terrorista armada al norte de la ciudad de Shahba hasta la zona que está entre Asfar y Bir al-Qassab, en Damasco Campo, donde acabaron con 25 terroristas e hirieron a otros más, así como acabaron con otra banda procedente de Bir al-Qassab para apoyar a los terroristas y les destruyeron varios vehículos. En la localidad de Speine, en Damasco Campo, y durante las operaciones de inspección, las Fuerzas Armadas hallaron almacenes que contenían proyectiles de mortero, granadas caseras y artefactos explosivos, además de productos alimenticios y grandes cantidades de medicamentos robados. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas continuaron su persecución a las bandas terroristas en el extrarradio de la localidad e infligieron bajas entre sus filas, así como acabaron con los integrantes de una banda terrorista que se atrincheraba en la fábrica de Barada, situada entre Speine y Al-Hajar al-Aswad. Las fuerzas de seguridad interceptaron en uno de los barrios de Damasco un escondite de los terroristas que utilizaban como almacén de armas y municiones, donde encontraron grandes cantidades de explosivos y de artefactos explosivos. También hallaron un artefacto que funciona con láser y se usa en operaciones de asesinato. El canciller iraquí Hoshyar Zebari ratificó la postura de su país que apoya la celebración de la Cumbre Internacional sobre Siria Ginebra II para resolver pacíficamente la crisis en este país árabe. En una rueda de prensa sostenida hoy domingo en Bagdad con su homólogo turco Ahmed Davutoglu, el jefe de la diplomacia iraquí señaló que Irak y Turquía coinciden en la necesidad de celebrar la Cumbre de Ginebra II y de trabajar para que las repercusiones de la crisis siria no se transmitan a los países vecinos. A su vez, el canciller turco ha continuado con el lanzamiento de mentiras sobre Siria, negando al mismo tiempo las prácticas de su gobierno que llegan a nivel de una agresión, alegando a la vez que Turquía está en contra de todo intento destinado a sembrar la discordia sectaria en la región. En nuestra última noticia, la delegación conjunta de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas OBAC y la ONU sobre Siria continúa su misión en el país en función de la resolución internacional número 2118. En este marco ha comenzado la tercera etapa de la eliminación de las armas químicas en Siria, después de que la coordinadora de la delegación, Sigrid Kaag, subrayó en su informe el logro de avances en este proceso en medio de la cooperación de las autoridades sirias. La delegación destacó que sus inspectores lograron revisar 22 sitios de los 23 dedicados para depositar armas químicas en Siria, agregando que los inspectores revisaron el contenido de uno de los 2 sitios que no lograron visitar por motivos de seguridad. Y antes de finalizar, un resumen de las principales noticias. Al-Halaki afirma el interés del gobierno en erradicar la corrupción y rendir cuentas a quien está involucrado en asuntos de corrupción y que no hay inmunidad para nadie. Las Fuerzas Armadas toman el control de la zona del Batallón 80 en el campo de Alepo e interceptan un escondite de terroristas que usaban para almacenar armas en Damasco Campo. Zebari asegura la necesidad de solucionar la crisis siria cuanto antes porque afecta
a los países vecinos. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta mañana.